Mis queridos sweet lovers, bienvenidos a la semana de la reinvención pastelera. He estado contando los días, las horas, los minutos y finalmente ha llegado el momento. Hoy comenzamos un viaje juntos para romper el molde de lo que conocemos como pastelería convencional. Hoy descubrirás la ruta exacta para destacar en el mundo del cake design y crear obras que te consagren como una verdadera artista pastelera. Si estás aquí es porque recién estás descubriendo tu amor por la pastelería o porque llevas tiempo aprendiendo, experimentando y soñando con crear obras maravillosas a través de este dulce arte. Déjame decirte algo importante. Estás en el lugar correcto. Soy Bel García, pastry chef, especialista en cake design con más de 17 años de experiencia. Durante este tiempo he tenido el honor de capacitar a miles de estudiantes en toda Hispanoamérica. Personas como tú, apasionadas por la repostería que buscan transformar sus sueños en realidades. Mi trayectoria en esta profesión ha sido un viaje transformador, que comenzó como un sueño tímido, hoy convertido en una carrera llena de logros y satisfacciones. La pastelería artística no solo me ha permitido dedicarme a lo que amo, sino también alcanzar un posicionamiento que en algún momento no creí posible. Gracias a esta pasión he construido una hermosa comunidad de fanáticos de la pastelería, mis maravillosos sweet lovers. Una red de personas que comparten valores, aprendizajes y sobre todo la inspiración para crecer. Además, esta profesión me ha abierto puertas increíbles, como el poder colaborar con varias marcas importantes en mi país, lo que ha reafirmado mi compromiso con la excelencia en mi trabajo. A través de los años, cada pastel que he diseñado, cada técnica y cada clase que he impartido han sido oportunidades para dejar una huella y contribuir al crecimiento de quienes buscan superarse en este dulce arte. Hoy estoy aquí contigo para compartir no solo mis conocimientos, sino también mis experiencias y los aprendizajes que me han llevado a descubrir que la pastelería puede ser mucho más que un hobby. Puede ser un estilo de vida, una fuente de libertad financiera y una plataforma para cumplir metas que creías inalcanzables. Durante los próximos 3 días vamos a cuestionar lo establecido, a romper moldes y a abrir camino hacia una forma más auténtica, creativa y valiosa de hacer pastelería. Una forma en la que tú, tu voz, tu esencia y tu arte son los protagonistas. Yo sé que probablemente en algún punto de tu travesía te has sentido llena de dudas e incertidumbre, preguntándote si estás en el camino correcto, si realmente puedes triunfar en la pastelería artística o si esos pasteles espectaculares que ves en internet son algo fuera de tu alcance. Quizás sientas que no tienes las habilidades, las herramientas o el tiempo para intentarlo. También has pensado que ya es muy tarde para empezar de cero o que el mercado está tan saturado que no hay oportunidades para ti. Pero déjame decirte algo importante. Yo también he estado en ese lugar oscuro donde te cuestionas absolutamente todo de ti misma y logré salir victoriosa de ahí. Y por eso estoy aquí hoy, para mostrarte que esas creencias limitantes no tienen por qué definirte. Con el simple hecho de estar aquí, abriendo tu mente y tu corazón a todo lo que voy a compartir contigo, ya estás dando el paso más importante. Al finalizar este evento de 3 días tendrás la firme convicción de que tú también puedes consagrarte como una verdadera artista de la pastelería, porque te mostraré la ruta exacta para crear pasteles que sean auténticas obras de arte, definiendo tu estilo propio, que será la insignia o la firma que le pondrás a cada uno de tus diseños, transformando así tu pasión en un negocio que te llene de orgullo y satisfacción. En esta semana te enseñaré cómo diferenciarte de lo común y lo predecible. Porque tus pasteles no son un detalle más en una fiesta. Son el corazón de cada celebración. Son arte, son magia, son la forma en que el mundo ve tu alma creativa. Esta es tu oportunidad para romper el molde. No solo de tus pasteles, sino de la percepción que tienes de ti misma. Porque si sigues haciendo lo mismo, te quedarás en el mismo lugar y tú naciste para brillar.
Así que espero que ya estén preparadas, que hayan separado por lo menos 60 minutos para ustedes, que estén en un lugar tranquilo donde no tengan distracciones ni interrupciones, con su bebida favorita y una libreta de apuntes a la mano, para que puedan recibir de la mejor forma toda la información que les compartiré el día de hoy. Si alguna de ustedes apenas se está conectando, tómense su tiempo para acomodarse. Mientras tanto, quiero explicarles algunos detalles importantes sobre la dinámica de la Semana de la Reinvención Pastelera. Este evento está dividido en 3 clases transformadoras. Hoy es nuestra clase 1, denominada La fórmula para destacar en el cake design. En esta primera sesión, la número 1, te revelaré el primer paso de mi metodología, pasteles memorables. Mientras exploramos por qué el éxito en la pastelería comienza en tu mente y cómo desbloquear ese potencial que llevas dentro, derribando las creencias que te limitan. Y para cerrar nuestra sesión, conocerás por qué el cake design es la rama más rentable de la pastelería. En nuestra clase 2, que será el día de mañana y que está denominada Desbloqueando el secreto de los pasteles memorables, te revelaré los próximos pasos de mi metodología exclusiva que consagra a los mejores artistas pasteleros y garantiza resultados impecables, incluso sin depender de refrigeración. En esta sesión conocerás a profundidad mi método para crear pasteles hermosos y a prueba de todo. Este enfoque elevará tu propuesta de valor, destacará tu trabajo en el mercado y justificará los precios que realmente merece tu arte. En nuestra última clase, denominada El camino hacia la consagración como artista de la pastelería, voy a darte las pautas para comenzar a definir ese estilo único que te hará destacar como artista de la pastelería. Este estilo será tu sello personal que marcará la diferencia entre un pastel más y uno memorable. Además, te enseñaré cómo empezar a construir tu marca personal para posicionarte como artista pastelera. Aprenderás cómo puedes definir tu público objetivo, las estrategias para posicionarte en él y la clave para conectar con tu cliente ideal. Te hablaré desde mi experiencia y te compartiré el mecanismo que he desarrollado para asesorar a mis clientes y hacer que cada pedido sea único. Cómo guiar a quienes llegan con ideas sacadas de Pinterest o TikTok para personalizar sus diseños a la medida y así crear una experiencia de satisfacción memorable desde el momento en que inicia el proceso creativo, siempre alineándolo a tu estilo y esencia como artista. Este enfoque es algo que rara vez se enseña en el mundo del cake design y es algo que me hubiera encantado aprender cuando comencé hace tantos años, porque este es el secreto para posicionarte como una verdadera diseñadora de pasteles que impresionan, enamoran y cuentan historias. ¿Y eso será todo? ¡Claro que no! Al finalizar esta tercera clase te presentaré todos los detalles sobre mi formación online certificada Cake Design Mastery. Este es mi programa insignia, una experiencia integral y transformadora que te llevará de ser una apasionada de la repostería a una artista pastelera profesional. Es el único programa donde te acompaño paso a paso para que logres resultados tangibles en la creación de pasteles que se destaquen por sí solos y en la construcción de un negocio sólido y rentable. Adicional a eso, Cake Design Mastery es la única formación de habla hispana que te certifica como cake designer profesional con aval universitario. Así que desde ya les digo, para todas las personas que participen en las 3 clases de este evento, tengo preparado algo súper especial que revelaré al final de la última sesión. Quiero verlas conectadas, activas y comprometidas durante estos 3 días, porque lo que les espera al final de esta experiencia será increíble. Pero antes de comenzar, déjame recordarte que no necesitas materiales especiales para estas clases. Así que no te preocupes, solo asegúrate de tener papel y lápiz a la mano porque quiero que tomes nota de todo lo que voy a compartir contigo. Lo más importante es que te enfoques, abras tu mente y estés lista para recibir toda la información y las herramientas que cambiarán tu perspectiva sobre el cake design y tu futuro en este hermoso arte. Antes de iniciar con nuestro temario del día, me gustaría que mires las siguientes preguntas en pantalla y respondas en los comentarios si te identificas con alguna de ellas. ¿Piensas que para ser una pastelera exitosa
necesitas demasiados recursos o una gran inversión. Sientes que tal vez no tienes el talento suficiente para crear esas obras de arte majestuosas que ves en fotos y videos por todo el internet. Has practicado una y otra vez, pero por más que lo intentas, no logras hacer un pastel tan prolijo como quisieras. ¿Crees que no estás en tu mejor momento o que ya es muy tarde para reinventarse y emprender un camino que realmente te apasione? Has tomado varias capacitaciones y sientes que siempre es lo mismo, que nadie termina revelando los secretos para consagrarte como artista de la pastelería. Si respondiste que sí, al menos a una de estas preguntas, déjame decirte algo. Estás en el lugar indicado, pues yo también lo viví. Quiero que sepas que no estoy aquí solo para hablarte desde mi experiencia profesional, sino también desde el corazón. Hoy quiero compartir contigo las lecciones que me dejó superar mis propios miedos y frustraciones, porque sé exactamente cómo te sientes. Hace más de 17 años, cuando comencé en este dulce camino, las barreras que enfrentaba parecían insuperables. Era una época diferente donde el conocimiento era mucho más limitado y las oportunidades de aprendizaje no eran como ahora. Me sentía sola, sin alguien que pudiera ponerse en mis zapatos, comprender mis inquietudes y guiarme en el proceso. Pero hoy estoy aquí para decirte que sí es posible superar todas esas barreras, lograr tus metas y convertir tu pasión por la pastelería artística en un negocio rentable. Sé cómo se siente estar atrapada en la idea de que solo haces un pastel más, pero quiero que sepas que tú tienes el poder de salir del montón, romper el molde y crear algo único que te haga destacar. La clave está en diferenciarse, en encontrar ese estilo que hable de ti, de tu pasión, y que haga que las personas te reconozcan no solo por tus diseños, sino por lo que transmites a través de cada obra que diseñes. Quiero ayudarte a convertirte en esa artista que deja huella, que inspira y que rompe con lo común para llegar a un lugar donde tus clientes no solo admiren tu trabajo, sino que busquen tu nombre porque saben que eres única. Lo sé porque yo lo pude lograr y ahora quiero ayudarte a que tú también lo hagas posible. Entiendo perfectamente ese miedo que surge al salir de tu zona de confort para emprender en algo que amas, pero que parece no estar dando resultados. Esos días en los que despiertas pensando, ¿esto es realmente para mí? Estoy perdiendo el tiempo. La duda y la autocrítica pueden ser abrumadoras, pero déjame decirte algo importante. Sí es posible vivir de esta pasión que tú y yo compartimos por la pastelería artística. Y en este momento quiero tomarme un momento de esta clase con tu permiso para abrirte mi corazón y contarte un poco de mi historia. Yo no comencé con un plan perfecto y mucho menos con la intención de dedicarme a esta profesión. De hecho, nunca imaginé que la pastelería sería mi camino. Mi sueño era ser ingeniera comercial. Me veía trabajando en grandes empresas, viajando por el mundo y cumpliendo con las expectativas de quienes me rodeaban. Pero la vida tenía otros planes para mí. Cuando estaba a punto de graduarme en la universidad, quedé embarazada. Mi situación económica no me permitió continuar con mis estudios y tuve que abandonar la carrera. Sin empleo, sin un hogar propio y con mi esposo, en ese entonces era mi novio, ganando un sueldo mínimo, nos vimos obligados a empezar desde cero. Fue un momento lleno de carencias y sin un plan claro de futuro. Había días en los que apenas comíamos una vez y las lágrimas y la frustración eran una constante. Con el tiempo que tenía disponible y la necesidad de aprender algo práctico, decidí darme una oportunidad para explorar algo nuevo: cocinar. Sin experiencia y sin muchos recursos, usé la única herramienta que tenía a mi alcance: el internet. Fue entonces cuando descubrí los cupcakes, un producto que aún no era común en mi país, y vi una oportunidad. Con el dinero recaudado en mi baby shower, en lugar de comprar un coche carriola para mi bebé, adquirí una pequeña cocina con horno. Comencé con las herramientas más básicas: moldes prestados, una vieja batidora manual y utensilios sencillos. A pesar de los errores y las mezclas fallidas,
me lancé a crear una página en Facebook y a vender mis primeros cupcakes en mi barrio. Mi hermano me ayudaba a recorrer las calles y mi bebé me acompañaba en brazos mientras tocaba puertas y hablaba con entusiasmo sobre lo que había creado. Sin embargo, durante mucho tiempo lidié con el peso de las expectativas sociales. Ver a mis amigos de universidad graduarse me hacía sentir que yo no era suficiente. Escuchaba comentarios como: de la repostería no se puede vivir, o deberías buscar un trabajo de verdad. Y me cuestionaba si estaba en el camino correcto. Pero decidí tomar esos sentimientos negativos y convertirlos en combustible. Me propuse no solo ser una repostera, sino una artista de la pastelería. Fue en medio de esos días difíciles, con largas jornadas en la cocina y noches sin dormir, porque me invadían las dudas, cuando me di cuenta de algo crucial. Si la pastelería iba a ser mi camino, entonces yo no sería una repostera más. No estaba dispuesta a conformarme con hacer lo mismo que todos. Me prometí a mí misma que si este era el vehículo para construir mi futuro, lo haría destacando. Sabía que ser buena no sería suficiente. Tenía que ser la mejor. No solo quería que mis productos fueran deliciosos y bonitos, sino que fueran memorables y que dejaran una huella en quienes los veían y probaban. No quería competir por precio o volumen. Quería consagrarme como un artista en mi nicho. Alguien capaz de transformar la pastelería en algo más que un oficio, en una forma de expresión. Debía encontrar la manera de demostrar que esta profesión no solo podía ser un medio para ganarse la vida, sino también un arte digno de respeto y admiración, porque yo lo veía como una plataforma para brillar. Ahora, ¿cómo iba a lograr eso? En este punto de inflexión comencé a buscar cada recurso posible. Entendí que la repostería artística no solo era una habilidad, sino una forma de expresión. Decidí invertir mi tiempo y esfuerzo en aprender, practicar y perfeccionar cada detalle, en fallar y volver a intentar. Cada receta, cada cobertura, cada proyecto me enseñó algo nuevo. Estudié diseño, colorimetría, técnicas avanzadas, todo lo que me pudiera dar una ventaja y me ayudara a diferenciarme de la competencia. Pero lo más importante, comencé a creer en mí y en mi visión. Supe que no solo se trataba de hacer pasteles, sino entender cada proceso y ponerle mi sello único. Construir una marca, un nombre, algo que me permitiera vivir de mi pasión con orgullo y que inspirara a otros a hacer lo mismo. Llegué a un punto en mi carrera en que sentí que lo había alcanzado. Tenía confianza en mí misma, sabía lo que estaba haciendo, me convertí en una experta haciendo maravillas con fondant. Logré que mis pasteles tengan un acabado impecable. Cada flor, cada modelado, cada detalle reflejaba esa seguridad que había ganado. Pero llegó el año 2019 y con él una moda que lo cambió todo. Los pasteles altos con cobertura de crema. Empezaron a llegar clientes pidiéndome que replique esos modelos que abundaban en internet, dejándome fuera de mi zona de confort, porque era algo que consideraba no viable por las condiciones del clima donde yo vivo. Ya me había costado años lograr que un pastel se vea prolijo gracias a la resistencia del fondant, que no dejaba a la vista fallas o errores. Y ahora no tenía idea cómo hacerlo con una cobertura desconocida para mí, con tantas capas de cake y relleno para apilar, corriendo el riesgo de que todo se tambalee, no resista o, peor aún, se derrita. Comencé analizando mis propias recetas. También probé muchas de internet. Asistí a capacitaciones y a pesar de ello, estas recetas no me funcionaban. Las tuve que reformular una y otra vez. De tanto intentar, logré dar con una fórmula precisa. No se derretía, no sudaba y era fácil de trabajar. Y aunque no podía aún lograr un alisado aceptable, los resultados ya eran totalmente diferentes a mis primeros intentos. Pero entonces surgió otro problema mayor. Con todo el peso de la composición del pastel, el relleno, la cobertura, los adornos y demás detalles, con el paso de las horas, lo que yo creía que era mi nueva obra maestra se empezaba a torcer.
Y ahí comprendí que la respuesta no estaba solamente en dar con la cobertura que soporte mi clima cálido, sino también en desarrollar una fórmula que permita que el pastel se mantenga firme siempre, que pueda llegar en perfecto estado hasta las manos del cliente, que mantenga su belleza e integridad durante todas las horas que dure la celebración, sin tener que sacrificar el sabor y toque artístico que ya me caracterizaba. Y aunque esto se sentía como volver a empezar, lo vi como una oportunidad para seguir aprendiendo. Porque al lograr expandir mi metodología, iba a poder mantenerme a la vanguardia del mercado de lo que mis clientes querían ahora. Y fue así como, gracias a la necesidad de mantenerme actualizada y la presión por dominar esta tendencia de pasteles altos que llegó para quedarse, desarrollé mi metodología de 4 pasos con la que pude garantizar que mis clientes siempre reciban pasteles hermosos, estilizados, con una decoración que se mantenga intacta sin importar el lugar donde lo exhiban, incluso si se lo llevaban a la playa. Que mantuvieran el sabor y la frescura que me caracterizaban como marca, que los sorprendiera desde la primera impresión hasta el último bocado. En resumen, un pastel memorable. En este punto de mi vida había logrado tener un gran volumen de pedidos todas las semanas. Mi marca se había posicionado y gracias a esta profesión estaba generando ingresos que cubrían la mayor parte del presupuesto de mi hogar. Ya no era una simple ayuda en la economía familiar. Llegué a un punto en que mi marca podía sostener por completo mi casa. Fueron meses sumamente prósperos en donde me sentía feliz, a pesar de que en el fondo sentía que eso no era suficiente para consagrarme como un artista en cake design. Y sucedió lo que nadie en el mundo imaginaba. Llegó la pandemia. Al igual que muchos, me vi sumergida en la incertidumbre pensando que, sin fiestas ni celebraciones, mi negocio iba a desaparecer. Y en vez de pensar que todas las puertas se me cerraban, vi una luz. Fue aquí donde empecé a construir mi marca digital. Entendí que si quería mantener viva mi marca, no podía quedarme cruzada de brazos. La pandemia me hizo ver la necesidad de conectar de una manera más auténtica y cercana con mis clientes. Para lograrlo tenía que salir literalmente frente a cámara. No era algo que me encantara al principio, porque estaba acostumbrada a que mi trabajo hablara por mí. Y empecé a darme cuenta que la gente no solo quería ver mis pasteles, sino también ver quién estaba detrás de ellos. Empecé a aparecer en historias, a grabar videos y compartir más de mi día a día. Lo que no imaginé fue cuánto cambiaría el algoritmo de Instagram, que es mi red social más fuerte, y de cómo el video se iba a convertir en el formato principal. Así que no me quedó de otra, tenía que ser yo misma. Dejé de buscar perfección y empecé a humanizar mi marca. Mostrarme tal como soy y contar mi historia hizo que más personas conectaran conmigo. Poco a poco fui abriéndome camino. Mi nombre empezó a sonar más allá de mi ciudad y eso me llevó a algo que nunca me hubiera imaginado. Empezar a ser reconocida no solo en mi país, sino a nivel internacional. Tuve el honor de ser invitada a colaborar en proyectos con grandes marcas, participar en eventos importantes y conocer personas increíbles que admiraba desde que comencé. Pero lo más especial de todo esto fue cuando mi comunidad comenzó a crecer y a preguntarme cómo lo hacía, dónde había aprendido esto y lo otro, cómo logras esos detalles. Y la pregunta que más se repetía era, ¿puedes enseñarme? Fue ahí cuando empecé a compartir mi experiencia y mi conocimiento. Pero entendí que para poder ayudar a otros tenía que seguir aprendiendo. Los alumnos que se iban sumando a mi comunidad me pedían cosas nuevas y aunque ya tenía un método que funcionaba, sabía que podía mejorarlo. Y una vez más me obligué a salir de mi zona de confort para probar nuevas técnicas de decoración y coberturas que antes no había explorado y adaptarlas a mi propio mecanismo, para que fuera práctico, eficiente y que reflejara siempre mi estilo. Y ese es el sistema que ahora comparto con mis alumnos, para que ellos también puedan destacarse como artistas y sobre todo crecer en esta hermosa profesión. Hoy miro atrás y agradezco cada desafío que enfrenté. Esos
Momentos difíciles me enseñaron a valorar este camino y a entender que el verdadero éxito no solo está en el reconocimiento externo, sino en compartir lo aprendido para ayudar a otros a encontrar su propósito. Y sé que quizás tú también te has sentido abrumada. Has intentado replicar tutoriales o recetas de internet sin obtener los resultados esperados. Y eso puede ser desalentador. Pero déjame decirte algo. No es que tú no tengas madera para esto. Es que muchas veces lo que falta no es el talento, sino una guía adecuada. Sé que como aficionada a la repostería, probablemente estás cansada de intentar replicar técnicas que no terminan de dar resultados. Sé que deseas que tus creaciones sean valoradas y que tus clientes se maravillen con lo que haces. Pero quiero que sepas algo. El verdadero reconocimiento empieza contigo misma. Ser un artista no solo es decorar pasteles, es contar con una historia, con cada diseño y transmitir emociones a través de tus manos. Sé que deseas consagrarte como un artista de la pastelería, pero eso no llega de la noche a la mañana ni con la aprobación de otros. Llega cuando tú también empiezas a creer en tu propio talento, cuando aceptas que lo que haces tiene un valor único. Cuando logras que la gente vea un pastel y lo reconozca como tuyo porque tiene tu estilo inconfundible, tu sello, tu esencia. Eso es consagrarse en esta profesión. No solo ser buena en lo que haces, sino ser inolvidable. Y eso es exactamente lo que quiero para ti, que puedas alcanzar tu propio éxito a través de este hermoso arte, transformando no solo tus pasteles, sino también tu vida. Y bien, mis futuras cake designers profesionales, están listas para transformarse en verdaderas artistas y referentes de la pastelería. Pero antes de iniciar con el contenido académico de hoy, quisiera compartirles el testimonio de una de mis queridas alumnas. De Dallas, Texas, Estados Unidos. Decirle al profe que estoy muy contenta por el curso. Ha sido una experiencia muy útil para mí porque yo trabajo aquí en Estados Unidos en un Walmart, soy decoradora de pasteles y siento que todavía me faltaba mucho, que con el curso he logrado aprender muchísimo también. He puesto en práctica muchas cosas que me faltaban y estoy muy orgullosa de estar en su curso, de estar en su clase. Y muchas gracias. Antes de comenzar el curso, en mi trabajo tengo la posibilidad de que todo está listo. Es decir, tenemos el body cream listo, es un body cream que viene con diferentes colores, que se trabaja ya directo con los colores y prácticamente trabajamos por un catálogo donde el cliente viene y toma su orden, nosotros tomamos su orden y tratamos de hacerle lo que ellos piden lo más similar posible a lo que está en ese libro. Y para mí el curso me ha enseñado muchísimo lo particular porque es algo que ya yo vi, lo aprendí porque ya estaba hecho. Pero sin embargo en el curso aprendí cómo hacerlo, cómo llegar a ese burrito americano, cómo llegar a lo que era el ganache, no lo conocía, que se aplica antes de aplicar todo lo que es el betún, embetunar, muchas cosas. Estoy muy contenta con el curso. Al principio me costaba muchísimo porque vengo de Cuba y en Cuba no existe ese body cream. En Cuba existe el merengue cubano, como decir el merengue italiano. Me costó muchísimo al principio, me tardaba mucho más. Ya en estos momentos, al nivel que estoy en el Walmart, ya llevo 2 años, ya lo hago mucho mejor, mucho más rápido. He logrado hacer en un día 26 órdenes, 26 pasteles. El beso y el abrazo me encantó. Me encantó muchísimo, porque yo me alistado y hacía este movimiento de parar y parar y parar hasta que ya yo tengo mucha práctica con el plato giratorio, pero el beso y el abrazo me fascinó. Me quedaron mucho mejor. Y he quedado fascinada porque he logrado, yo decía, bueno, ¿y esto cómo se hace el body cream? ¿Por qué viene así? Hay muchos videos en YouTube y muchos videos en TikTok, muchas redes sociales, donde tú ves cómo se hace. Pero como usted lo explica ahí, el paso a paso, ese amor, esa dedicación así, porque no todo el mundo cuando explica algo te da todo su tip. Exactamente. Siempre tú lo ves y dices, ay, qué fácil. Pero cuando lo haces en la práctica, alguien escondió algo que no viste cómo llegó a ese resultado. Sin embargo, en su clase lo tenemos todo, no hay nada escondido, todo está ahí. Y si se hace como usted lo explica, sale, tiene resultado. Hemos tenido clientes que se han quedado súper sorprendidos con mis pasteles porque le ha gustado mi trabajo. Cuando tú entregas un trabajo, cuando alguien va a recoger un trabajo y tú le observas la cara al cliente y el cliente se sorprende, wow, dice, wow, es hermoso, es bonito, es beautiful. Esa es tu satisfacción de lo que hiciste, lo hiciste bien. Y eso me gusta mucho. Eso me gusta mucho, que el cliente se sienta contento con lo que yo hago. Esta es una verdadera muestra de que tú también puedes hacerlo. Poder ser testigo de cómo mis alumnas están obteniendo estos resultados en sus negocios. Ver su satisfacción, su orgullo propio al sentirse verdaderas artistas y sobre todo verlas empoderadas,
me llena completamente el corazón. Ahora, para entrar en materia, quiero explicarte brevemente qué son los pasteles memorables. Un pastel memorable es como ese héroe silencioso de la pastelería artística, siempre confiable, sin importar el diseño o la decoración que le pongas encima. Combina lo mejor de dos mundos, la firmeza y estabilidad de un batido pesado con una textura suficientemente ligera y deliciosa como para enamorar al paladar. Pero lo que hace verdaderamente especial a un pastel memorable es su capacidad de contar una historia a través de su decoración. Cada detalle, textura, color y diseño que añadimos comunica emociones, celebra momentos y crea recuerdos. Es mucho más que una base para nuestra creatividad. Es el lienzo donde expresamos alegría, amor, celebración e incluso nuestra personalidad como artistas del cake design. Un pastel memorable refleja el superpoder de una artista pastelera, siempre listo para lucir espectacular y hacer que cualquier celebración se convierta en un recuerdo inolvidable. Ahora sí, vamos con el paso número 1. Las bases para lograr un cake perfecto. Para crear un pastel memorable, todo comienza con su base. El pastel, o como muchos le llaman en algunos países, el bizcocho, queque, pan o masa. Esta mezcla de ingredientes que da vida a nuestras creaciones pasteleras se divide en dos tipos principales de batidos, pesados y livianos. Los batidos pesados tienen una textura mucho más densa, firme, incluyen ingredientes como mantequilla o aceite, azúcar, harina y se caracterizan por una menor incorporación de aire. Esto los hace ideales para pasteles estructurados y robustos. Te cuento algunos ejemplos. Brownies, que son densos, húmedos y con un sabor intenso a chocolate. Pound cakes o budines, que tienen textura firme, perfectos para soportar decoraciones pesadas. Tartas de frutas, donde se requiere una base sólida para mantener el peso del relleno. Por otro lado, en los batidos livianos, el aire es el protagonista. Se logra incorporando mediante el batido de claras, yemas o toda la mezcla. Este tipo de batidos tiene una mayor proporción de huevos que grasa, resultando en una textura esponjosa y delicada. Por ejemplo, en esta categoría tenemos bizcochuelos genovés, que son ideales para pasteles en capas con rellenos ligeros con crema o frutas. Los soufflés, dulces de tres leches y clásicos tradicionales que se caracterizan por sus texturas suaves y ligeras. Pero seguramente te preguntarás cómo elegir el batido adecuado, y aquí está el punto clave. Cuando hablamos de pasteles artísticos, necesitamos una base sólida que soporte el peso de las decoraciones, que no se derrumbe con el clima o el traslado. Por eso los batidos pesados son la elección correcta. Son la base confiable sobre la que se construyen verdaderas obras de arte. Dominar la diferencia entre estos dos tipos de batidos es el primer paso para crear pasteles que no solo sean visualmente espectaculares, sino que también deleiten el paladar. Cada bocado debe ser una experiencia sensorial que combine la estética con el sabor. Ahora que ya conoces las diferencias entre ambos tipos de batidos y cómo escoger el tipo adecuado para pasteles artísticos, vamos a empezar con la preparación del pastel que decoraremos durante estas 3 clases. Pero mientras te dejo los ingredientes de la receta en pantalla para que los anotes o le hagas una captura, quiero contarte que hay una regla de oro que todo artista debe seguir. Empezar siempre por el mise en place. Esto significa tener todos los ingredientes pesados, medidos y organizados antes de mezclar o cocinar. ¿Por qué es tan importante? Porque el mise en place te da control, precisión y fluidez durante el proceso. Evitas errores, olvidos y contratiempos. Y lo más importante, te permite enfocarte en la técnica, en disfrutar el proceso creativo y en lograr un resultado impecable desde el inicio. Una buena ejecución comienza con una buena preparación. Ahora sí, manos a la obra. Y bien, otra regla de oro dentro del mise en place es que todos tus ingredientes se encuentren a temperatura ambiente, no fríos, así que recuerda sacarlos con tiempo y ten todo listo para empezar el proceso de batido. También
Aquí tenemos dos herramientas. Si tú lo vas a hacer con tu batidora de pedestal, no hay ningún problema. Yo también lo hacía así durante muchísimos años. Pero si tienes batidora de pedestal, vas a notar que vas a tener dos implementos diferentes. Este es el escudo o paleta y este que está acá es el globo. Puedes utilizar cualquiera de los dos. En lo particular, en lo personal, a mí me gusta mucho más trabajar con el globo porque incorporo más aire en la mezcla, lo cual hace que mis cakes queden mucho más esponjosos sin perder la firmeza. Pero si quieres utilizar el escudo o paleta, que tradicionalmente es el que se utiliza para batidos pesados, pues está muy bien. Yo he hecho la prueba con ambos, pero me quedo siempre con el globo. Así que lo primero que vamos a hacer, recuerda que la receta te queda aquí, debes haberle hecho captura de pantalla, anotarla y vamos con el primer ingrediente que es la materia grasa. Este de aquí, puedes utilizar mantequilla o margarina, la misma proporción que te indica la receta. Vamos a colocarlo para realizar la primera técnica dentro de un batido que es el cremado. Vamos a preparar una mezcla de cake que nos va a rendir aproximadamente 20 porciones. ¿Listo? Y agregamos el azúcar blanca. Azúcar blanca granulada, agregamos todo. Y comenzamos a mezclar. Vamos a batir a velocidad media alta, es decir, que si tu batidora tiene 10 velocidades, en velocidad 7, 6 está muy bien. Si tiene 4 velocidades, puedes ponerlo en el número 3. Y también esto va a depender mucho del motor. Si tienes una de pedestal que sientes que no tiene mucha fuerza, entonces ponlo a máxima velocidad. Hago una pausa para explicarte. En donde tú ves que el cremado se ha logrado, que es esta primera parte de mezclar grasa con azúcar, en que el color va cambiando. Vamos a blanquear un poco la materia grasa que por naturaleza pues pigmenta bien amarillo. No se va a hacer blanco en su totalidad, pero sí vas a ver que va a haber una aclaración de color. Y algo importante, no es que hay que esperar a que el gránulo del azúcar se desintegre por completo. Esto se logra cuando ya entra en proceso de cocción. Una vez que tú veas que ha crecido su volumen y que el color está mucho más claro, un poco más blanco, es ahí donde completaste el proceso de cremado. Siempre es bueno ir haciendo pausas para poder mover con la ayuda de una espátula de silicona o miserable, para que nada se quede sin integrar. Hay que mover siempre la mezcla hasta el fondo del bowl. Vamos a volver a mover. Y continuamos cremando. Ahora, ¿cuál es el tiempo que aproximadamente nos va a tomar hacer este primer paso del cremado? Esto va a depender netamente de la potencia de tu batidora. Muchas recetas te van a decir que son 5 minutos, 7 minutos, pero en realidad todo va a depender de tu motor, con qué lo estés haciendo. Por ejemplo, en esta de aquí puedo tomarme unos 4, 5 minutos como máximo, dependiendo también la cantidad de mezcla que estoy realizando. Tengo otra batidora por acá que tiene el motor mucho más potente, es un poquito más nueva que esta, que tiene pues casi 15 años.
y en esa ya me toma mucho menos tiempo. Pero si lo hago con una batidora de pedestal, pues puede que sí se duplique el tiempo de cremado, pues ya no van a ser unos 4 minutos, van a ser unos 8, 9 aproximadamente, porque como te indicaba, todo va a depender de la fuerza del motor de la batidora. Nos falta un poquito más, unos 30 segundos, porque ya estamos viendo cómo va cambiando el color, se va aclarando y también que va creciendo. Y ahora sí, siguiente paso es la emulsificación y esto es agregando los huevos. Deben ser huevos medianos, estos van a pesar ya cascados con clara y yema, van a pesar aproximadamente unos 50 gramos. Si es un poquito más, 5 gramos más, 5 gramos menos, no hay ningún problema. Trata de conseguir medianos. Vamos a agregarlos uno a uno y vamos a esperar un espacio de unos 10 segundos entre cada huevo para que se vayan mezclando bien. Comienzo con el primero y los siguientes vamos a hacerlos mientras se sigue mezclando. Ahí va el primero y comenzamos a batir de la misma manera, potencia media alta. Segundo. Tercero. Siguiente. Y el último. Ahora, antes de aumentar un poco la potencia del batido, la potencia del motor, quiero explicarte algo importante. Vas a notar que luego de haber cremado y que te haya quedado bonito, todo esponjoso, se va a tornar con un aspecto como cortado. Y esto es algo completamente natural que se produce por la mezcla de grasa y agua. Grasa inicial que teníamos en el proceso del cremado y ahora el agua que contienen las claras. Pero esto se corrige simplemente dándole un poco más de potencia al batido para que todos los ingredientes se puedan integrar. Así que vamos a mover y luego vamos a darle máxima potencia para que ya no veamos más esa separación. Y en este punto voy a aprovechar para agregar la esencia de vainilla. Vamos a hacer un cake sabor a naranja. Podrías utilizar también esencia de naranja, pero si no tienes, la de vainilla funciona perfecto. Y trata de conseguir extractos que sean más espesos para que el sabor y el aroma sean mucho más intensos. Vamos a agregar. También puedes agregar ralladura de naranja para potenciar aún más el sabor. Vas a notar que una vez que has mezclado y has aumentado la potencia, esta separación ya se pierde. Así que no te asustes, no vayas a botar la mezcla pensando que se te ha dañado. Esto es algo completamente natural de este proceso de batido. Por acá voy a mezclar la harina que ya está previamente tamizada, por supuesto pesado como todo lo que está dentro del mise en place, y voy a agregarle el polvo de hornear. Es importante que la harina sea de uso pastelero, que no contenga polvo de hornear. Entonces le agrego y lo mezclo. Listo.
Por acá tengo el zumo de naranja, debe ser zumo de naranja natural, no vas a comprar esos que ya vienen ahí en cartoncitos porque el sabor es mucho más delicioso y más intenso y se siente la naranja. Ahora, vamos a ir mezclando, alternando un poco de nuestros ingredientes secos que ya están por acá y el zumo de naranja. Vamos a alternarlos y vamos a mezclar a potencia media-baja. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a velocidad alta, podemos correr el riesgo de que se forme gluten. Es decir, que la masa del cake se va a pelmazar, va a quedar pesada, va a quedar fea. Y esto ocurre por la fricción, la fuerza del motor del batido y hace que la mezcla se pueda echar a perder. ¿Cómo cuidamos esto? Simplemente bajándole la velocidad al batido. Y vamos a ir alternando poco a poco para que todo se integre a la perfección. Comenzamos agregando harina. Mezclamos a velocidad baja. Y una vez que veamos que ya se está integrando esto que acabamos de agregar inicialmente, ya podemos colocar un chorrito del zumo de naranja. Ya lo tengo por aquí, agregamos. Vamos viendo que se va integrando y ayudamos con la espátula. Muy bien. Removemos muy bien hasta el fondo, nada se nos queda sin integrar. Continuamos mezclando y también agregando el resto de los ingredientes. Recuerda alternar secos y el líquido. Un poco de zumo. Mientras se sigue mezclando, seguimos agregando. Vamos a agregar el resto del líquido que nos queda del zumo de naranja para finalizar con los ingredientes secos. Agregamos lo que nos queda de harina y polvo de hornear que ya están mezclados.
Voy a hacer una pausa para remover muy bien, para que no se quede nada sin mezclarse por completo. Movemos hasta el fondo. Y vamos a batir un poco más para que se terminen de integrar los ingredientes que acabamos de incorporar. Y listo. Todo integrado, igual movemos muy bien. Ahora sí, voy a retirar el globo. Y movemos muy bien. Verificamos que no hayan grumos, que esté todo fluido, que se vea así de linda, sedosa nuestra mezcla. Ahora, horno, vamos a precalentarlo a 170 grados Celsius y siempre la rejilla debe estar en el nivel de la mitad. Si tu horno es eléctrico, si tiene la parte que calienta arriba, o si es horno a gas, pues viene desde abajo el calor. Por eso siempre es recomendable que el nivel de las rejillas esté en el centro. Y aquí mucha atención, porque hay que tener una relación de amistad con nuestro horno. Hay que conocerlo muy bien. Hay hornos que el calor se concentra siempre de un solo lado, por eso es importante saber cuál es la potencia de tu horno. Esto aproximadamente nos va a tomar en el horno unos 30, 40 minutos. Siempre puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la potencia de tu motor. Pero antes, vamos a preparar los moldes. Puedes utilizar moldes altos, moldes bajos, no hay ningún problema. Lo importante es saber distribuir el total de la masa. Y para prepararlos, a mí me gusta hacerlo a la antigua. Me gusta utilizar grasa y harina. Hacer como el método antiguo de engrasarlo muy bien y enharinarlo. Si a ti te gusta utilizar desmoldante, no hay ningún problema. Puedes hacerlo también. Lo que hago es colocar la misma materia grasa, la misma mantequilla o margarina que hayas utilizado en tu preparación y simplemente agregarle con la ayuda de una brocha. Verificamos que esté el fondo bien engrasado. Y luego vamos a colocar un poco de la misma harina. Enharinamos muy bien. Quitamos el exceso y listo. Por acá yo tengo moldes exactamente iguales. Estos son de 15 centímetros de diámetro. Puedes utilizar los bajitos, no hay ningún problema. Si tú tienes solamente dos, también te van a servir. En este caso, para optimizar el tiempo en el horno y que no me tome mucho más, voy a utilizar 4, porque estas son las 4 capas que vamos a necesitar para la estructuración de nuestro pastel. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? La distribución. Es decir, que vamos a pesar el total de la masa que tenemos aquí y dividirla en 4 partes iguales. Pero si tú quieres hacer un pastel que tenga solamente 3 capas, en este caso vas a dividir este total que nos va a quedar aquí en gramos solamente para 3, que es el número de capas que quieres. Pero en este caso lo vamos a hacer para 4. ¿Qué pasa si tienes solamente 2 moldes? Vamos a dividir toda esta masa para 2, que es el número total que vamos a utilizar de moldes. ¿Y qué ocurriría ahí? Que cuando ya esté horneado,
vamos a partirlos, a cortarlos por la mitad. Pero vamos a utilizar ahora 4. Vamos a hacer la distribución. Entonces vamos a pesar el total de la masa. Como ya me sé de memoria el peso de mi bowl, entonces lo que hago es restarlo del total que me dé acá. 2100 aproximadamente. Sí te puede variar dependiendo pues de los huevos. Siempre puede haber como que más o menos unos cuantos gramos. Pero lo importante es que ese total lo dividas para la cantidad de capas o de moldes que tú vayas a distribuir la mezcla. En este caso 2100 dividido para 4 me da 525. Y ese es el peso que yo voy a verter de masa en cada uno de mis moldes. Pero si yo solamente tuviera 2, ¿qué haría? No voy a poner 525, sino el doble. Voy a poner 1050. Entonces, vamos a ir pesando uno por uno para tener la cantidad exacta. De esa manera, garantizamos que todas las capas tengan la misma capacidad de mezcla distribuida. Taramos la balanza, por eso es importante siempre manejarnos como medida estándar en gramos. Ahí estamos, casi, casi. Listo, falta un poquito más, podemos agregarle de aquí para completar esos gramos que nos faltan. Listo, 525. Vamos con el siguiente molde y hacemos exactamente lo mismo. Por eso es importante que tengas también esta herramienta que es indispensable en pastelería y es nuestra gramera o balanza. Ya está, ni un gramo más, ni un gramo menos. Siguiente. Sí. Listo. Y vertemos lo que queda de mezcla en el último molde. Si tú todavía no tienes moldes, los vas a ir a comprar, te recomiendo que trates de conseguir los que sean así, que tratar de que tengan 90 grados, así como tú puedes ver este ángulo aquí. Mientras más recto, muchísimo mejor. Más prolijo nos va a quedar ese pastel con esa forma cilíndrica que quede lo más perfecto posible. Y si tienes de los otros clásicos que son como que la base un poco redondeada, también se puede trabajar. Yo todavía conservo esos moldes que me han acompañado desde hace muchísimos años. Listo. Ahora, siguiente paso es nivelarlos. No me gusta golpearlos, no me gusta maltratarlos. Lo que vamos a hacer es utilizar una cuchara, así de sencillo. Tomo mi cuchara y lo que hago es pasarlo por aquí, por la superficie, y así los voy nivelando.
Cuando una mezcla está bien hecha, está bien batida la receta, casi no hay necesidad de nivelarlo. Así que igual hacemos este paso porque hay que tratar de que el pastel nos quede lo más prolijo posible desde la base, desde los cimientos. Listo, entonces yo ya tengo mi horno precalentado desde hace ya algunos minutos, aproximadamente unos 10 minutos, ya está listo, está encendido y ahora vamos a llevarlo a hornear. Ya sabes, aproximadamente unos 30 minutos, pueden ser unos 40, todo depende de la potencia de tu horno. Estamos trabajando 170 grados Celsius. Sí. Otra cosa que es muy importante es que te apoyes con un termómetro de horno. Esto lo puedes conseguir en locales en donde vendan insumos pasteleros, quizás también en algunos supermercados en donde hayan artículos de cocina, de hogar, porque este sí nos va a dar la temperatura exacta. No nos podemos confiar en lo que indique la perilla porque si el horno está calentando mucho o no calienta lo suficiente, pues nos va a dar una temperatura errónea y ahí es cuando todo puede fallar en el proceso de horneo. Mientras esperamos que el pastel salga del horno, quiero hacerte una pregunta muy importante, pero quiero que te tomes un segundo para pensar y seas completamente honesta contigo misma. ¿Alguna vez has sentido que no importa cuánto te esfuerces, algo parece estar bloqueándote? Ese algo no es el mercado, no es la competencia, ni siquiera es la falta de recursos. Aunque no lo creas, ese algo es tu propia mentalidad. Sí, lo que piensas de ti misma y de tus capacidades puede ser el mayor obstáculo o el salto hacia tu éxito. Y te voy a mencionar algunas frases que te van a sonar muy familiares como: no soy lo suficientemente talentosa, el mercado está saturado, no puedo cobrar más porque nadie pagará ese precio, es muy tarde a aprender algo nuevo o hacer algo diferente. Esas ideas no solo afectan tus emociones, sino también tus decisiones. Cuando crees que no eres capaz, no tomas riesgos. Cuando asumes que el mercado está saturado, no buscas maneras de destacar. Y cuando piensas que nadie pagará por tu arte, te infravaloras y aceptas menos de lo que mereces. El resultado es que te quedas atrapada en el mismo lugar, soñando con lo que podría ser, pero sin dar los pasos necesarios para hacerlo realidad. Déjame decirte algo que nadie te cuenta. No importa qué tan talentosa seas si tus pensamientos no están alineados con el éxito. Y sé que esto te puede doler porque yo estuve ahí. Me repetía cosas como no soy lo suficientemente buena o esto es solo un pasatiempo, no puedo vivir de esto. Cada uno de esos pensamientos me ataba, me llenaba de miedo y me mantenía en el mismo lugar. Pero ¿sabes qué aprendí? Que cada pensamiento limitante puede ser cambiado, transformado. ¿Recuerdan ese momento de mi historia en el que yo veía a mis compañeros de la universidad que estaban terminando la carrera, que inclusive me invitaron a la fiesta de graduación en la que se supone que yo iba a estar graduándome como ingeniera? Pero yo no quise ir porque era demasiado triste para mí sentirme así, en ese punto de mi vida como un fracaso por no haber terminado esa carrera y dedicarme a otra profesión que era vista de una manera poco valorada. Creo que cada vez que algún conocido me volvía a preguntar si seguía buscando trabajo, me agarraba de eso para llenarme de fuerza. Respiraba profundo para no responder con palabras porque sabía que tenía que demostrarlo con hechos para callar muchas bocas. Por eso no me podía desmotivar y menos aún detener, porque si esta iba a ser la profesión a la que me iba a dedicar por el resto de mi vida, tenía que lograr destacarme para dejar de ser vista como una simple pastelera o una simple emprendedora y llegar a consagrarme como una verdadera artista. Y más allá de eso, quería que todo el mundo reconociera esta profesión como un arte, que no todos pueden dominar y que no es un simple emprendimiento pasajero. Para eso tuve que trabajar mucho en mi propia mentalidad.
Hoy quiero retarte a identificar los patrones de pensamiento que te están frenando. Esos no soy creativa, el mercado está saturado o no tengo recursos. Estos pensamientos no son verdades, son excusas que nuestra mente usa para protegernos del riesgo. Y quiero que te preguntes, ¿qué es lo peor que podría pasar si dejas de creer en esas excusas? La respuesta es liberadora. Podrías descubrir lo que realmente eres capaz de lograr. El éxito comienza cuando decides que no vas a dejar que esos pensamientos te definan. Es hora de cambiar no soy suficiente por estoy aprendiendo y mejorando cada día. Porque créeme, la única persona que puede detenerte eres tú misma. Y si te atreves a pensar diferente, todo cambia. Así que hoy te desafío a dar ese primer paso. Reconoce tus limitaciones mentales y decide dejarlas atrás. Porque si permites que estas creencias guíen tus acciones, vas a pagar un precio enorme. Y no solamente hablo de manera financiera. Una de las consecuencias más comunes es la frustración constante. Te sientes atrapada viendo cómo otras personas logran lo que tú también deseas, pero sin entender por qué no puedes avanzar. También está el estancamiento profesional, que en lugar de crecer y aprender, te mantienen en tu zona de confort, evitando desafíos que podrían permitirte crecer o llevarte al siguiente nivel. Una de las que yo considero peores es la falta de confianza en ti misma. Cada vez que decides no intentarlo, refuerzas la idea de que no eres lo suficientemente capaz. Y esto a la larga se convierte en un ciclo difícil de romper. ¿Y qué me dices de las oportunidades perdidas? Porque las decisiones que tomas bajo estas creencias van a estar siempre enfocadas en evitar riesgos, lo que te hace perder momentos clave para avanzar. Y es doloroso, lo sé, pero también quiero que entiendas que no tiene que ser así. Cambiar tus creencias no solo es posible, sino que es el primer paso para desbloquear el éxito que buscas. El primer paso para deshacerte de estas barreras es identificarlas. Pregúntate, ¿qué pienso de mis habilidades? ¿Qué me digo a mí misma sobre mi capacidad de destacar en el cake design? ¿Qué miedos me están frenando? Una vez que las identifiques, es hora de cuestionarlas. Así que quiero que hagamos un ejercicio poderoso. Es un ejercicio cortito que me ha funcionado mucho a mí y me gustaría que tú lo hagas en este momento. Quiero que en este momento agarres papel y lápiz y escribas en tu cuadernito o en tu hoja por lo menos una creencia limitante y luego, debajo de esa creencia, vas a escribir una evidencia que la contradiga. Por ejemplo, creencia: no soy lo suficientemente buena. Evidencia: he creado pasteles que han encantado a mis amigos y familiares. Ahora reescribe esas creencias en afirmaciones positivas. Estoy mejorando cada día y mis habilidades son únicas. Hay espacio para mí en el mercado porque mi arte es valioso. Por último, repite estas afirmaciones todos los días. Al principio se va a sentir raro, pero la repetición es clave para reprogramar tu mente. Derribar creencias limitantes es solo el comienzo. Para construir una mentalidad de éxito, necesitas reemplazarlas con pensamientos que te impulsen hacia adelante. Aquí te comparto 3 pasos esenciales. Paso 1. Visualiza tu éxito. Imagina cómo sería tu vida si yo hubieses alcanzado tus metas. Cierra los ojos e imagina el tipo de pasteles que harías, los clientes que te buscarían y cómo te sentirías siendo reconocida por tu talento. ¿Sabes lo que hice yo? Escribí un bucket list de cosas que quería hacer, lugares a donde quería viajar. Escribí afirmaciones como la manera en que iba a celebrar el día en que tuviera mi propia casa. Escribí una lista de sueños con la convicción de que para mí no serían inalcanzables. Y para ello tuve que también escribir un listado de acciones para poder cumplirlos con la ayuda de mi trabajo. Más allá de una lista de cosas que quería lograr en la vida, pude visualizar esta profesión como el vehículo para lograr mis sueños. Paso 2. Rodéate de inspiración. Siempre es bueno buscar ejemplos de otras personas que hayan logrado lo que tú deseas. Aprender de ellas, pero también recordar que si ellas pudieron, tú también puedes.
Me acuerdo la época en que surgieron los realities de chefs pasteleros famosos en Estados Unidos y yo me prendía del televisor viendo las cosas increíbles que hacían. Inclusive aprendí algunos buenos trucos pasteleros en varios episodios. Pero lo que verdaderamente me inspiraba y me hacía sentir identificada era la historia de cómo muchos de ellos también empezaron de cero. Que algunos sintieron también esa falta de apoyo al haber elegido la pastelería como profesión, pero que fue la decisión correcta que los llevó a cumplir sus sueños. Paso 3. Actúa como si ya fueras exitosa. Empieza a tomar decisiones como lo haría alguien que confía en su talento. Cobra lo que mereces. Acepta desafíos y atrévete a mostrar tu trabajo al mundo. Este es el paso que he empleado desde el día en que me atreví a hacer mi primer pastel. Y más aún cuando mi trabajo empezó a hacerse más conocido, decidí que yo no iba a competir bajando mis precios para ganar más pedidos, sino que reconocieran mi trabajo por mi talento y que tanto mi tiempo como mi mano de obra valían lo que yo cobraba. Para lograr esto, yo debía mostrar autoridad como experta. Desde el momento en que un cliente pedía una cotización, yo lo encaminaba hacia la construcción y personalización de su pastel soñado, alineándolo dentro del estilo que me caracteriza como artista y sugiriéndole detalles para elevar aún más el diseño. Esto generaba una gran confianza y una seguridad total de que estaban en buenas manos y no dudaban en elegirme a mí como su mejor opción y hacer la compra. Y si te preguntas si realmente esto funciona, la respuesta es sí, y comprobado científicamente. Porque nuestro cerebro tiene una increíble capacidad para reorganizarse y formar nuevas conexiones a lo largo de la vida, porque cada vez que elegimos pensar de una manera diferente, estamos literalmente cambiando la estructura de nuestro cerebro. Los estudios han demostrado que aquellas personas que creen que sus habilidades pueden desarrollarse con esfuerzo, tienen más probabilidades de tener éxito que aquellos que tienen una mentalidad fija, que creen que sus talentos son estáticos. Así que hoy quiero que tomes esta decisión. Deja de alimentar tus creencias limitantes y comienza a construir una mentalidad que desate tu verdadero potencial. Porque el éxito no es cuestión de suerte ni de circunstancias, es una elección. Y hoy, con el simple hecho de estar aquí siendo parte de este evento, estás dando el primer paso hacia esa mentalidad que te llevará a cumplir tus sueños. Ahora, si bien es cierto, el mundo de la pastelería está lleno de opciones, desde la preparación de postres básicos hasta la creación de pasteles impresionantes personalizados, pero si lo que buscas es marcar una diferencia real, destacar y construir un negocio que sea tanto rentable como satisfactorio, el cake design es sin duda el camino a seguir. En este momento, más que nunca, las oportunidades en esta rama de la pastelería son inmensas. Y aferrarte a la zona de confort puede costarte mucho más que ingresos. Puede costarte tus sueños. Para que lo entiendas mejor, te voy a enumerar 4 razones por las que el cake design es actualmente la rama más rentable de la pastelería. Razón número 1. Demanda creciente de personalización. Hoy en día las personas ya no buscan un pastel genérico, quieren experiencias personalizadas. Ser parte también de la viralidad de redes sociales. Pasteles que cuenten historias y que sean el centro de atención en sus celebraciones. Ya no basta con que un pastel sea delicioso, también debe ser una obra de arte. Los pasteles tradicionales o postres básicos tienen precios más bajos porque son productos genéricos, fácilmente replicables y menos valorados como piezas únicas. En cambio, un pastel diseñado a la medida puede justificar precios más altos, ya que está alineado con la necesidad emocional del cliente. Crear algo único para un momento especial. Y hoy en día, las tendencias que marcan las redes sociales son tan influyentes porque hacen que los clientes compren un pastel no solo porque luzca lindo y apetecible, sino porque se va a ver bien en sus historias, en las fotos de su feed o en sus videos de TikTok. Ya ustedes se habrán dado cuenta que no hay un día en que no aparezca una foto o una historia de un cumpleañero o algún agasajado celebrando con su pastel. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hoy por hoy el pastel ya deja de ser un complemento y se vuelve en ese momento clave el protagonista de la celebración.
haciéndolo un acontecimiento mucho más especial. Razón número 2. Mayor margen de ganancia. En el cake design, el precio no se basa únicamente en los ingredientes, sino en el arte, el tiempo y la creatividad que conlleva. Mientras que un postre básico puede costar entre 5 y 20 dólares, un pastel de diseño personalizado puede empezar en 50, 60 dólares y escalar hasta cientos de dólares dependiendo del nivel de detalle y complejidad. Esto significa que puedes trabajar menos horas y ganar más, enfocándote en calidad sobre cantidad. Es la diferencia entre luchar por sobrevivir en un mercado saturado y prosperar en un nicho exclusivo. Razón número 3. Posicionamiento como artista y profesional. Ser diseñadora de pasteles no es solo un trabajo, es un reconocimiento. Al incursionar en este campo, no solo estás vendiendo pasteles, estás vendiendo arte, emociones y experiencias. Este posicionamiento eleva tu marca personal y te distingue de quienes ofrecen opciones más comunes. Razón número 4. Expansión a nuevos mercados. El cake design te abre puertas a mercados premium como bodas, eventos corporativos y celebraciones de alto perfil, donde los clientes están dispuestos a pagar por calidad y exclusividad. Estos clientes buscan a los mejores profesionales y están dispuestos a invertir en lo que ofreces. Y ahora sí, listos. Por acá ya están los cakes horneados. Los voy a dejar aquí en una rejilla al ambiente y por lo menos deben esperar unos 60 minutos para poder desmoldarlos. ¿Por qué? Porque todavía está actuando el calor residual que queda dentro de la miga. Es decir, que todavía hay un pequeño proceso de cocción. Hay que dejarlos que se atemperen bien, que queden a clima ambiente, temperatura ambiente para poder manipularlos. En este momento la miga está demasiado tierna, muy delicada como para poder empezar a trabajarlos. ¿Qué pasaría si ya nosotros empezamos a manipularlos, a tratar de estructurarlos? Pues se quebrarían, se podrían cuartear y no nos van a servir. La miga todavía no está lo suficientemente firme para empezar a estructurarlos dentro del proceso de cake design. Entonces, lo que haremos después de los 60 minutos, si puedes esperar un par de horas, muchísimo mejor, para estar 100% seguros. Aquí los puedes envolver en plástico de uso alimentario o film para conservar su humedad del interior de la miga. Y ya puedes empezar a trabajarlos con total calma después. Nosotros estos de aquí dejaremos que se enfríen por completo y luego los vamos a cubrir para trabajarlos en la siguiente clase. Es Ninochka Román, vivo en Georgia, pero soy de Panamá. Entonces, yo cuando vi ¿cómo se dice? Ofreciendo su servicio del cambio que pues era algo diferente para mí nuevo, me cautivó tanto que yo dije, no, yo tengo que entrar en ese programa y cogerlo porque de verdad que fue algo que despertó en mí eso, que tiene algo como que atrae a la gente. Y yo dije, ay, no, yo me tengo que meter en ese programa. Y yo le dije, ayúdame, que yo me quiero registrar. Entonces, porque como yo dije anteriormente, acá por lo general siempre las personas, bueno, no sé, no soy tan como que hago tantos pasteles a diario, pero muy esporádicamente, tampoco tengo nada así que digamos en las redes, pero siempre la gente o son tres leches o son pasteles chicos. Entonces, pues, cuando yo vi eso, todo lo que ofrecía, esos diseños, ay, no sé, creo que los colores, todo ese talento que veía que tiene y ofrecía, yo dije, no, yo tengo que hacer esto, porque de verdad de niña siempre ha sido mi pasión también hacer pasteles y cosas así. Cuando hice mi primer pastel, que fue el de chocolate, ay, yo me lo llevé para la iglesia porque yo voy los martes y los jueves y ese domingo teníamos una actividad y yo dije, voy a llevar este pastel, pero me lo llevé y me sentí tan segura porque ese pastel iba seguro en el carro que no se movía para nada. Y esa fue una experiencia muy linda. Yo dije, wow, de verdad que todo esto ha valido la pena. Mire, yo tengo mis folders aquí con todo. Este es el del primero. Aquí dije, no, todo me ha encantado, de verdad, sí. Las técnicas del stencil, que eso yo no, primera vez para mí. El fondant sí lo he trabajado, pero muy poco, pero me encanta todo, porque ahí uno ha aprendido a manejar el fondant, lo que es las técnicas del stencil, y bueno, las estructuras sobre todo, darle firmeza a esos pasteles, todo, es que todo es delicioso, hasta los postres, todos los rellenos, ay, todo es rico, la cobertura, de verdad que es algo diferentísimo. Es como que lo opuesto a lo que yo estaba acostumbrada a trabajar.
Y bien, mis futuros cake designers profesionales, ya vamos finalizando nuestra clase número 1 y quiero que me cuenten en los comentarios qué tal les ha parecido todo lo aprendido el día de hoy. Cuéntenme si ya conocían algunas de las claves que les he compartido hasta ahora o si es algo completamente nuevo para ustedes. Los leo en los comentarios. Resumiendo, el día de hoy te revelé el primer paso de mi metodología Pasteles Memorables. Aprendiste cómo elegir el tipo de batido adecuado para pasteles artísticos y cómo derribar esas creencias limitantes que nos mantienen atrapadas en nuestra zona de confort y nos roban el gozo de liberar nuestra mejor versión. También les conté por qué el cake design es la rama más rentable de la pastelería y la enorme oportunidad de construir un negocio sólido en esta industria. Mañana no te puedes perder nuestra segunda clase donde nos pondremos manos a la obra y te revelaré los próximos pasos de mi metodología para diseñar pasteles memorables con resultados impecables y sin depender de refrigeración. Te compartiré mis mejores tips para lograr una estructuración exitosa y nos adentraremos también en la parte divertida del proceso, la decoración de un hermoso pastel de un piso. Así que no puedes faltar por nada del mundo a la clase de mañana. Desde ya, programa tu alarma para asegurarte de estar presente, porque sé que necesitas conocer la información que te voy a compartir. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Soy Bel García y te espero mañana en el día 2 de la semana de la reinvención pastelera a la misma hora y por el mismo canal.